Hola, buena tarde. Hola, Hola, buenas tardes. Mucho gusto a todos y gracias por la invitación, Lore. Siempre es un honor para mí participar en tus actividades. muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y bueno, bienvenidos a todos a esta sesión de julio, en donde el doctor Benjamín García, que es urólogo y cirujano de trasplante renal del Instituto Nacional de Cardiología en el Ignacio Chávez, nos va a hablar de este tema que es pues, de mucha importancia para nosotros porque nos lo encontramos de forma continua, que es complicaciones urológicas en trasplante renal, prevención y tratamiento. Y pues bueno, el doctor tiene toda la experiencia para darnos este tema. Gracias, Benjamín, bienvenido. Muchas gracias a todos. Ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, nada más que está como que no se ve la pantalla completa todavía. O sea, veo el carrusel abajo de las Ah, diapositivas. ok. Ya está. Ok. Pues vamos a tratar de hablar en los próximos minutos de las complicaciones urológicas en el post-trasplante. Generalmente, digamos que es la parte de la que muchos no queremos saber cuando suceden, pero que es una realidad de que más de alguno de los trasplantes se va a terminar complicando y que tenemos que tener algunas herramientas o por lo menos la noción de qué vamos a hacer en cada uno de los casos. Voy a tratar de hablar un poco las generalidades del tema por cuestiones de tiempo y pues comenzaré diciendo que tratar de minimizar la cantidad de complicaciones que se presentan en el post-trasplante. En la mayoría de casos depende de un buen protocolo de estudio y esto desde el punto de vista médico y quirúrgico pues impacta en la evolución que va a tener este paciente desde las primeras horas o desde los primeros minutos posterior a que nosotros hemos terminado las anastomosis vasculares y de la vía urinaria. Y tristemente, cuando hablamos de complicaciones, las vasculares son, digamos que las que se nos presentan casi de inmediato en el quirófano y que o se resuelven o salimos con el receptor sin el injerto colocado, pero pues, cuando ya pensamos en las complicaciones urológicas, tenemos que estar muy conscientes de que son complicaciones que van a hacer que ese paciente se perpetúe probablemente las siguientes semanas en la institución donde lo operemos e incluso que años después se aparezca por una nueva complicación o alguna situación relacionada con ese evento que tuvo el día de la cirugía. Entonces, la valoración urológica va a ser un paso crucial en el proceso del trasplante renal y si se encuentra alguna anomalía durante el estudio de protocolo, pues hay que tratarlas de alguna manera si todavía es posible desde el punto de vista quirúrgico y si no, pues si son eh, digamos, para vigilarlas en el proceso que vamos estudiando, pues ponerle mucha atención. Además, se debe garantizar, cuando hablamos de valoración urológica, la competencia o la capacidad de la vía urinaria que vamos a restituir el día del trasplante. Esto quiere decir tener un reservorio urinario que tenga una capacidad adecuada para almacenar orina, que tenga una presión aceptable o baja y que sea capaz de vaciar por completo en el momento en que se restituya el flujo de orina hacia la vejiga.
y cualquiera de las anomalías que ponga en riesgo la función de un injerto, como un flujo o un reservorio urinario de altas presiones o una vía urinaria nativa con reflujo vesicureteral, o aquellos pacientes que se presentan durante el protocolo con el historial de infecciones de vías urinarias de repetición, pues son aquellos candidatos a tener un poco más eh, de paciencia y de indagar más sobre sus antecedentes en el transcurso de la vida. Hasta un 25% de los pacientes que vamos a estudiar van a tener un grado de alteración de la vía urinaria, y es por eso que no podemos dejar desapercibido todas las valoraciones que se requieren en el receptor, empezando por la misma función renal, ¿sí? Hay pacientes que van a llegar con una función renal todavía aceptable al protocolo, con una uresis residual aceptable y una vejiga funcional, que todos sabemos que mientras menos tiempo este paciente permanezca con la vejiga disfuncional, más accesible y técnicamente va a ser todavía más viable para nosotros al momento del trasplante. Hay que descartar infecciones, hay que descartar litiasis, hay que descartar cualquier variante anatómica que no necesariamente va a contraindicar el trasplante, pero que probablemente tenga algún impacto en el desgaste de la función renal al momento que lo conocemos. Y así como hacemos estudios de valoración por medio de la clínica, por medio de los estudios de laboratorio, pues hay que descartar todas aquellas situaciones que en estos pacientes, que lo más seguro es que hayan sido, eh, han tenido múltiples internamientos por alguna u otra condición asociada a su enfermedad renal, son pacientes que también pudieron haber estado asociados a cateterismos vesicales, a instrumentaciones de la vía urinaria, a procedimientos desobstructivos de del mismo tracto, y que en un momento determinado llegan a diálisis, pierden su uresis, y se nos olvida en el tiempo que ese paciente vamos a tener que saber cuál es la condición real de su vía urinaria. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros valoramos a un paciente? Primero, confirmar que el tracto urinario inferior se encuentre estéril, que sea continente y que sea complaciente al momento de almacenar la orina y vaciarla. Descartar cualquier obstrucción al flujo urinario que obligue a realizar cualquier tipo de cirugía de la vía urinaria. Con esto hay que tener algunas consideraciones, porque muchos de los pacientes llegan a- al trasplante y prácticamente en el momento en que se llega al trasplante, se diagnostica que tienen hiperplasia prostática, que tienen algún grado de estenosis de la vía urinaria, que tenían reflujo vesicoureteral, y probablemente algunas de esas situaciones se puedan corregir previo al trasplante, y algunas de ellas probablemente no sea el mejor momento intervenirlas antes de que este paciente vuelva a tener una función renal. Entonces hay que tener que individualizar cada uno de los casos. Hay que realizar un tamizaje de neoplasias para el correcto tratamiento de estos pacientes, y en algunos casos pues sabemos que dependiendo del tipo de cáncer que encontremos en la vía urinaria, pues así podemos llegar a prolongar la espera para un trasplante. Hay que valorar siempre la necesidad de nefrectomía de los nativos en estos pacientes. No sabemos, sabemos las indicaciones que existen de manera puntual, y pues tenemos que también considerar que cada una de las indicaciones son precisas a realizarse en un momento determinado del protocolo, y más allá de hacer una nefrectomía previa al trasplante, tenemos que pensar si en realidad tiene una indicación precisa
hacerla en ese momento o estamos incrementando el riesgo de sensibilizar a estos pacientes haciéndolo antes del trasplante, pero también se deja a criterio de cada centro de trasplantes. Y hacer un especial hincapié en la patología cardiovascular para garantizar que todo aquel territorio de irrigación de los vasos que van hacia la vía urinaria, pues estén adecuados. Sabemos que muchos de nuestros pacientes tienen una enfermedad metabólica ósea que puede llegar a ser severa, calcificaciones aortoilíacas, enfermedad vascular periférica, y todo eso puede influir al momento del trasplante en la mala perfusión del injerto y de la vía urinaria y por ende a algunas complicaciones asociadas. Las condiciones que requieren un estudio urológico completo durante la consulta pretrasplante, pues la mayoría creo que las tenemos claras y pacientes que tienen historial de infecciones de vías urinarias, bacteriurias no resueltas, aquellos que tienen hematuria macromicroscópica, antecedentes de litiasis, incontinencia urinaria, antecedentes de disfunción neurogénica de la vejiga, algunos síntomas del tracto urinario inferior o dificultad para vaciamiento vesical, o aquellos pacientes que en la historia clínica nos dicen que han tenido alguna cirugía urológica, son pacientes que debemos de estudiar con mayor eh, cuidado. ¿Cuáles son los estudios básicos que necesitamos? Y esto es muy general, ¿sí? Por lo menos un examen de orina, un cultivo, el ultrasonido renal y de vaciamiento vesical, que creo que deberían de ser obligatorios en nuestra práctica, algunos estudios de imagen para descartar calcificaciones vasculares a nivel pélvico o la presencia de litiasis pues ya en aquellos centros donde se debería de tener todo esto, pues siempre recordemos que la angiotomografía y la urotac son dos herramientas que nos van a servir para poder planificar mejor cuál va a ser el mejor sitio para colocar nuestro injerto en base al grado de enfermedad vascular que puedan llegar a tener y poder escoger un sitio incluyendo la planeación de una mejor restitución de la vía urinaria. Hay algunos estudios urológicos específicos que no se tienen que realizar en todos los pacientes. No podríamos estar mandando uroflujometría ni urodinamia a todos los pacientes porque pues, no todos lo necesitan, pero sí hay alguna o se confirma que hay un mal vaciamiento vesical, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, que lo vemos con mucha frecuencia, o pacientes que han tenido antecedentes de reflujo vesicoureteral, y esto es por una vejiga de alta presión o una vejiga hiperactiva, pues el estudio de urodinamia va a estar indicado, ¿sí? Probablemente no es un estudio con el cual contemos en todos los centros, incluso hacerlo para los pacientes de forma ambulatoria es un tema porque son muy pocos los lugares donde se realiza y el costo para ellos es muy alto, pero estos estudios nos pueden hacer evitar que tengamos complicaciones demasiado tempranas en el momento en que le quitemos la sonda Foley a un paciente y que ya se encontraba en anuria y que resulta que tiene una vejiga retencionista que no pudo vaciarse una vez se retiró la sonda transuretral. Entonces, si bien es cierto que no se va a contraindicar el trasplante en este tipo de pacientes, pero podemos ir planeando enseñarle a este paciente a hacerse cateterismo limpio intermitente o pensar en una cistostomía suprapúbica o pensar en una sonda transuretral por un periodo de tiempo un poco más prolongado posterior a la cirugía. Hay que tener en cuenta que
en algunos pacientes la disfunción vesical puede llegar a grados tan severos que nos van atrofiando la vejiga y se va perdiendo la capacidad vesical y que teóricamente tenemos el conocimiento que por lo menos llegar con una capacidad vesical que esté cercana a 150 cc es quizá lo mínimo ideal en nuestros pacientes, pero ya en la práctica, muchos de los que están acá, que realizan trasplantes, saben que en el momento en que tratamos de llenar la vejiga antes de empezar el trasplante, pues si llega a ocuparse con 100 cc esa vejiga, pues es mucho y desde ahí podemos empezar a tener retos al momento de la cirugía porque no sabemos si la vejiga va a alcanzar una capacidad mayor posteriormente o si ese paciente va a poderse realizar un reimplante y podemos o tendremos que tomar cartas por medio de otro tipo de unión para restituir la vía urinaria. Entonces, esta capacidad vesical disminuida se acompaña de hiperactividad del músculo detrusor. Esto va a hacer que aumente la presión intravesical y que esta persona tenga una vejiga hiperactiva donde esté yendo a orinar cada 10 o 15 minutos porque no retiene absolutamente nada. Y los primeros días, cuando los volúmenes urinarios son muy altos, podemos someter a una tensión no deseada el reimplante y terminar con una fístula urinaria. Entonces, en algunos pacientes con estas condiciones, yo creo que muchas veces se nos van por alto y no hacemos un estudio adecuado de su vaciamiento vesical. En algunas ocasiones, porque nos dicen es que no se le pudo hacer el ultrasonido porque el paciente ya no tiene uresis residual y por ende tampoco se le pudo tomar un examen de orina porque el paciente ya no orina. Pero en esos casos creo que pensando en hacer un trasplante renal estamos obligados a que la valoración urológica indique un cisturetrograma miccional para descartar primero qué tanta capacidad tiene esta vejiga, segundo, un reflujo vesicoureteral que tenga un impacto hacia los riñones y que necesite algún tipo de tratamiento quirúrgico. Y tercero, que este paciente le planteemos la necesidad no tanto de un reimplante, sino que de una ureteroanastomosis o alguna otra tipo de técnica al momento de de hacer el trasplante. Existen algunas estrategias donde se ha publicado que los cateterismos intermitentes o la rehabilitación vesical por medio de ciclados, donde se instila solución en la vejiga y se deja por lo menos una media hora a que el paciente aguante esa urgencia miccional, conforme van pasando las semanas puede alcanzar hasta un 10, un 20% de la capacidad vesical, pero aún así sigue siendo muy poca. ¿Sí? Tiene mejor efecto o tiene mejor impacto en aquellos pacientes que perdieron su uresis durante la diálisis, que llegaron a la enfermedad renal con buenos volúmenes urinarios y que poco a poco han ido perdiendo la uresis residual por los mismos efectos de la diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, que aquellos pacientes que perdieron su uresis residual y que ésta se asocia a trastornos del vaciamiento vesical. Pero digo, no lo realizamos con frecuencia, lo vemos o lo comprobamos en el post-trasplante la mayor parte de veces en aquellos pacientes que sabíamos que el día de la cirugía tenían un volumen bajo de capacidad vesical y que conforme han ido pasando los meses, esos volúmenes miccionales han ido incrementándose. Probablemente estos pacientes se hubieran visto beneficiados si llegábamos a tener esto en cuenta.
Otras indicaciones de cirugías urológicas pre y post trasplante, pues dependerán de en qué momento se encuentra el receptor del trasplante, ¿sí? Eh, Muchas veces nos llega la valoración urológica de un paciente que se encuentra en anuria, pero que tenía un ultrasonido prostático donde decía que la próstata tenía un volumen alto, o lo clasificaban como hiperplasia prostática grado 3 o grado 4, y que probablemente fue condicionante de la enfermedad renal. Pero nos llega en el momento en que este paciente ya no orina. Entonces, este es un punto para discutir si se opera este paciente antes del trasplante de la próstata o se opera después, ¿sí? La recomendación es que aquellos pacientes que ya no tienen uresis residual o que están orinando menos de 300 cc al día, eh, no se van a beneficiar absolutamente en nada en hacerle una resección transuretral de próstata. Un paciente que tiene una estenosis de la uretra, que tú lo metes a uretrotomía pensando en que fue la causa de la enfermedad renal, pero ese paciente no tiene una posibilidad de tener un trasplante a corto plazo, tampoco se va a beneficiar porque mucho de la acción antiinflamatoria de la orina, pues no va a existir. Entonces, al contrario, podríamos estar eh, dejando este paciente con alta posibilidad de que posterior a su cirugía hago una estenosis de nuevo, una esclerosis del cuello o pues una cicatriz demasiado exagerada que al final va a venir a complicar el momento del trasplante. Entonces hay que tenerlo en cuenta de la nefrectomía pretrasplante también, que aquí sabemos las indicaciones. Hay riñones poliquísticos como los que ven en la imagen, donde pues de no quitarlos no podemos poner el injerto en ninguno de los lados y eso pues va a complicar no solo desde el punto de vista urológico, sino que global el trasplante. Hay pacientes que a pesar de de querer utilizar la vejiga como reservorio, pues es disfuncional o es muy pequeña y sabemos que no va a mejorar a un post-trasplante, entonces hay que pensar antes en una derivación urinaria y idealmente debería de ser cuando todavía tenga uresis residual y las cirugías antirreflujo, pues esas sabemos que de no hacerlas estamos condicionando probablemente a los receptores a reflujo hacia los nativos en el post-trasplante y hay infecciones de vías urinarias previas que son complicaciones urológicas que no quisiéramos enfrentar ya en un paciente inmunosuprimido. Y una última parte dentro de la valoración urológica es pues descartar cualquier tipo de tumoración o cáncer en estos pacientes que pueda evitarnos hacer un trasplante de inmediato y que tengamos que tener algún tipo de espera según el tipo de tumor que que se ha presentado en este. Esto está cambiando mucho porque pues muchos de estos pacientes están en la lista de espera y en lo que alcanzan este tiempo fallecen en la lista, pero pues todavía es una consideración vigente que debemos de tener. Otro tipo de estudios como las cistoscopías, las biopsias renales, pues también serán necesarias en aquellos pacientes. Somos, la mayoría de los centros de trasplante somos centros de referencia, entonces muchas veces estamos fuera del alcance de una biopsia para diagnosticar cuál fue la causa de la enfermedad renal, pero en los que se puede, pues, siempre conviene tener esto, principalmente si hay algún antecedente que se pueda modificar. ¿Qué factores influyen en el éxito del trasplante? Pues sabemos que hay propios del receptor, propios del donador y desde el punto de vista que nos atañe a los cirujanos, pues propios de los tiempos en los que se divide la cirugía del trasplante, que son el tiempo del abordaje,
o del sitio quirúrgico, el tiempo vascular, arterial y venoso, y el tiempo urológico, que es el reimplante o las diferentes técnicas para restituir la vía urinaria. Hay que tener en cuenta que uno de los aspectos técnicos más importantes de realizar un reimplante ureteral o una anastomosis es tratar de conservar en la medida de lo posible la irrigación de la vía urinaria. Sabemos que la irrigación de la vía urinaria viene dada por ramas que salen directamente de la arteria renal, ramas que salen de la aorta, de la ilíaca y otras ahí segmentarias que vienen dentro de la grasa que baja a la altura de la pelvis y el uretero. Entonces, tener en cuenta que un alto grado de vascularización en estos casos, disecar demasiado la arteria renal cuando estamos haciendo la cirugía de banco, disecar mucho el uretero, esqueletizarlo o no respetar el triángulo dorado, el famoso triángulo dorado que va entre la arteria, el polo inferior y la grasa que rodea la pelvis renal, pues es uno de los principales factores que pueden disminuir o afectar el riego sanguíneo hacia la porción más distal del uretero. Es por eso que se sugiere que no utilicemos ureteros tan largos cuando vamos a hacer el reimplante, porque mientras más longitud le demos al uretero, más probable es que la porción más distal se quede sin irrigación porque los vasos durante la nefrectomía o durante la procuración, pues prácticamente se quedan en el donador. Entonces, la recomendación es aproximadamente de 6 a 8 centímetros de longitud y que esos te sirvan para tener un reimplante que no tenga tensión para evitar cualquier complicación. En algunos casos especiales se ha analizado qué tipo de técnica es mejor para el reimplante. Creo que lo hemos leído de sobra y todos nos quedamos actualmente con los reimplantes extravesicales, Lich-Gregoire o las modificaciones que han habido de la técnica de Lich-Gregoire, y el uso o no uso de catéter doble J, pues también es otro punto que hay que discutir. Cuando tenemos ureteros dobles, pues también esto tiene varias teorías. La principal es que se deben de reimplantar en cañón de escopeta para tratar de aprovechar la irrigación de ambos ureteros, pero hay otra vertiente que también opina que si uno de los dos ureteros llega a tener una complicación, se vería afectado si lo reimplantas así, y por eso apoyan el reimplante separado, donde eh, al tener una buena longitud vas a tener una buena perfusión de estos. Tener o no tener doble J, pues sabemos que la mayoría de los estudios apoyan el doble J profiláctico, pero teniendo en cuenta de que estamos agregando un riesgo de eh, infecciones de vías urinarias en estos pacientes, dependiendo del tiempo en el cual los vayamos a retirar y pues, estar obligados a por lo menos dejar antibiótico profilaxis. Ahora, vamos todavía con el tiempo. Uno de los puntos principales de una complicación urológica es que el cese súbito de la uresis es una señal de urgencia y probable exploración quirúrgica, ¿sí? Estamos hablando en términos generales, un paciente que salió trasplantado donante vivo orinando del quirófano, que en las primeras horas está orinando más de 100 cc por hora y deja de orinar, eso es señal de que hay algo potencialmente quirúrgico y no tenemos que dejarlo pasar desapercibido. Generalmente las complicaciones se pueden dividir en tempranas y tardías dependiendo del tiempo en el que se presenten, y la mayor parte de las tempranas se encuentran asociadas a aspectos vasculares,
que decía al principio, generalmente se resuelven o no resuelven en el quirófano, y problemas urológicos que pueden presentarse desde la primera semana hasta los meses subsecuentes. La incidencia global de las complicaciones anda rondando por ahí por el 38%, desde un 5 hasta un 38% cuando hablamos de complicaciones urológicas, vasculares y del sitio quirúrgico. Y cuando hablamos de complicaciones urológicas, pues dependiendo de la literatura, algunos hablan hasta de un 15% y en algunas otras hablamos hasta de un 30% de las complicaciones que se llegan a presentar. Entre estas, la hematuria, la fístula urinaria, la estenosis, retención aguda de orina y linfocele principalmente. Y dentro de estas, pues la que más afecta a la sobrevida del injerto, la estenosis de la vía urinaria, específicamente del uretero en cualquiera de sus segmentos. Ahora no es raro tener al menos un ultrasonido al pie de la cama del paciente, y esto es importante porque la mayor parte de las complicaciones quirúrgicas tempranas se pueden diagnosticar por medio de un rastreo de ultrasonido que, aunque es operador dependiente, pero si tienes una estenosis vas a evidenciar una dilatación pielocalicial. Si tienes una fístula urinaria vas a ver probablemente una colección periinjerto. Si tienes una trombosis o un sangrado, pues lo vas a poder detectar. Y hay otros estudios en aquellos pacientes donde la sospecha clínica todavía no está clara, pero que dependen también del estado en el que se encuentre el paciente, ¿sí? Por ejemplo, un estudio de medicina nuclear, un ataque, una resonancia. Entonces, la sospecha clínica y al menos el ultrasonido creo que nos dan un diagnóstico de más del 90% de las complicaciones que se pueden llegar a presentar tempranas. Hablando específicamente de las complicaciones urológicas, pues las que más se presentan. ¿Listo? Sí, pues, estoy viendo problemas. Las que más se presentan están asociadas a eventos de isquemia o de mala perfusión del injerto. Y aquí podemos tener desde la hematuria, que puede ser transitoria posterior a que se realice el reimplante, hasta complicaciones ya un poco más tardías como la estenosis ureteral o el reflujo vesicoureteral. Y pues hablando un poco de cada una de ellas, sabemos que la retención aguda de orina, aunque no parezca, pero creo que es la que con más frecuencia se nos presenta en el posquirúrgico inmediato, y esto es porque a alguien se le ocurrió pinzar la sonda para trasladar del quirófano al piso al paciente, o el paciente se quedó dormido sobre su sonda, o alguien en lo que se levantó al baño o algo pinzó la sonda y se les olvidó despinzarla. Entonces, generalmente está asociado a dolor suprapúbico, un aumento del diámetro abdominal, urgencia urinaria y taquicardia. Generalmente eh, existe la conducta de pensar en que el paciente no está orinando y le vamos a aumentar las soluciones para que orine, pero este paciente probablemente tiene la sonda acodada o tiene un coágulo que se ha quedado atorado ahí en la luz del catéter vesical, y lo que hacemos es empeorar esta retención aguda de orina hasta que terminamos en una fístula urinaria. Entonces, si se tiene un ultrasonido, pues qué bueno, se puede visualizar el globo vesical ahí lleno de orina. Y pues lo que hay que hacer es tratar de destapar esa sonda lo más pronto que se pueda. Generalmente esto es a causa de la hematuria que se da en las primeras horas. Las fístulas urinarias, aproximadamente de 1 a 3%, según la revisión que consulten. Generalmente no están asociadas a un deterioro de la función renal, no impactan en la sobrevida del injerto a largo plazo, pero sí son bastante mórbidas y se presentan aproximadamente entre el quinto y el séptimo día del trasplante, generalmente cuando la isquemia del uretero distal o la unión uretero-vesical tiende
a necrosarse y a permitir que haya una fuga de orina. Generalmente se asocia una disminución del volumen que sale por la sonda a la bolsa de Cistoflo y generalmente un malestar general, un dolor abdominal, un incremento del diámetro abdominal, incluso a la salida de orina por la herida. Algunos pacientes pueden llegar a tener fiebre, algunos pacientes puede llegarse a ver su piel acartonada, pero el estado general se ve mal en estos pacientes y esto puede ser a causa de una mala valoración preoperatoria donde teníamos un paciente con vejiga neurogénica a quien no le debíamos haber retirado la sonda Foley tan temprano, o aquellos pacientes donde en la procuración o en la cirugía de banco hubo una pérdida de irrigación por las polares inferiores, por los vasos que van alrededor de la pelvis o del uretero y pues termina en una necrosis eh, toda la vía urinaria. Dependiendo del sitio de donde se dé la necrosis, así es la, la complicación y así es como se pueden llegar a ver las opciones de tratamiento para esto. En algunas ocasiones puede llegarse a, a solucionar con un manejo endourológico. Eh, Se cree que podríamos llegar a tener éxito con una punción percutánea y pasar un catéter por vía anterógrada, pero al menos en nuestra experiencia en el instituto, si es una fístula urinaria, casi siempre la hemos asociado o con una necrosis de la unión uretero-vesical o con una necrosis del uretero distal y el catéter doble J vendría a ser una terapéutica que podría prolongar la resolución de esta lesión. Entonces, casi siempre lo hacemos por técnica abierta. En este estudio, de 294 trasplantes se presentaron 28 pacientes con complicaciones entre el 2000 y el 2010 y de estas 7 fueron fístulas urinarias y si se pueden fijar, habían trasplantes de donante vivo y de donante fallecido y más o menos el periodo en el cual fueron apareciendo estas fístulas desde la primera semana hasta aproximadamente 2 meses más tarde y los sitios de fuga generalmente en el uretero distal. En este estudio apoyan el hecho de hacer una resolución por vía percutánea de la fístula, pero si se fijan, en algunos casos o en varios casos siempre fue necesario hacer una reintervención después de haber retirado el primer catéter. Entonces, eh, lo traigo a cuenta porque probablemente sería interesante escuchar también cuál es la forma en la que lo resuelven en los demás centros. Pues, les comento nosotros, si es una complicación asociada a fístula urinaria temprana, pues casi siempre va a ser una resolución abierta y el éxito que tenemos generalmente es muy alto. Eh, y lo que hacemos es generalmente hacer el desmantelamiento y la resección del uretero distal y hacer una pielo uretero o una uretero-ureteroanastomosis y dejar un catéter doble J por lo menos durante un mes. En este estudio, pues proponen este flujograma de acción. Si se fijan, muy pocos de los pacientes, por no decir un solo paciente, pues fue candidato a cirugía y todos los demás resolvieron de forma endoscópica. La estenosis ureteral es, digamos que, de presentación más tardía. Generalmente está asociada o a la técnica quirúrgica cuando se presenta de manera temprana o a aquellos pacientes que por alguna razón tienen una infección por virus BK,
pacientes que han tenido rechazo, pacientes con infección de vías urinarias severas y que se presentan generalmente de forma tardía. De todas las complicaciones que se presentan urológicas, pues esta sí impacta en la sobrevida del injerto a largo plazo y mientras más tiempo tarda en resolverse, pues el impacto va a ser mayor. Entonces, generalmente estos se presentan con disfunción del injerto de tipo aguda, un deterioro progresivo de la función renal, la mayor parte de estos con infección de la vía urinaria por la misma retención de orina a nivel de la pelvis renal. En algunos casos se presentan con una uresis normal en los primeros días que están empezando a estenosarse, pero con disfunción del injerto, que en los próximos días o semanas va a terminar prácticamente en anuria y bajo la necesidad de una intervención. Generalmente son pacientes asintomáticos. Sabemos que en el momento de la procuración del riñón, pues queda denervado, entonces rara vez el paciente va a mostrar algún síntoma a pesar de que esté obstruyéndose progresivamente. Generalmente el diagnóstico lo hacemos por medio de ultrasonido y al ver la dilatación pielocalicial o la dilatación de la vía urinaria, pues estamos obligados a hacer un estudio de imagen, generalmente por punción eh, percutánea y una pielografía anterógrada que nos dice específicamente en qué sitio se encuentra la estenosis y cuál podría llegar a ser la mejor manera de tratamiento. A pesar de que se apoya mucho la resolución endoscópica, pues el riesgo de reestenosis después de una primera intervención mínimamente invasiva siempre es superior al 50% en algunos casos, dependiendo de qué tan larga es la estenosis, ¿sí? Generalmente los procedimientos endoscópicos van a ser recomendados en aquellos pacientes con estenosis menor a 1 centímetro y ya aquellos pacientes con estenosis mayores a 3 centímetros, pues se recomienda que el tratamiento sea por cirugía abierta a pesar de la morbilidad que pueda llegar a tener. El mismo estudio que presenta, en este caso, pacientes que se presentaron con una obstrucción temprana, si se fijan, desde la segunda semana aproximadamente hasta los 3 meses, y la mayor parte de ellos, del sitio de obstrucción, pues es la unión ureteropiélica o la unión ureterovesical, perdón, o una estenosis a nivel de la unión ureteropiélica y todos apoyan también el manejo endoscópico, incluso en algunos casos esta maniobra de poner dos catéteres ureterales juntos para tratar de mantener dilatada la vía urinaria que ha funcionado, pero en algunos casos sí ha sido necesario hacer un segundo procedimiento y en algunos otros pues terminamos en hacer una cirugía abierta que va a resolver prácticamente si es que tenemos todavía longitud de la vía urinaria, porque cuando hablamos de estenosis también está asociada a isquemia muchas veces y esa isquemia nos deja sin posibilidad de hacer un reimplante. Y pues este es el algoritmo que se propone en esos casos, donde la mayor parte de veces, si son eh, obstrucciones tempranas, la resolución por medio de mínima invasión, pues es muy efectiva. La mayor parte de veces llega a requerir al menos una segunda dilatación, un segundo corte con balón, un segundo ureterotomía láser y dejar un catéter doble J por un tiempo prolongado. Ahora, hablar de linfoceles, hablar de reflujo vesiculolateral, me parece que son complicaciones que se engloban dentro de las complicaciones urológicas.
pero no tienen un impacto ni una incidencia tan grande. El reflujo vesicoureteral se presenta aproximadamente en un 1% de los pacientes, hasta un 3%, y está asociado a infecciones de las vías urinarias. Eh, Generalmente ya la cirugía abierta no está recomendada para los pacientes con reflujo vesicoureteral. Hay muchos compuestos químicos que se pueden inyectar a nivel de la unión uretero-vesical y con eso disminuir el riesgo de reflujo. Y pues cuando hablamos de linfocele, yo creo que la parte que más nos preocupa de un linfocele es el grado de compresión que le puede generar a la vía urinaria, y por eso mismo sabemos que una vez tenemos una colección peri-injerto, tenemos que diagnosticar primero que sea un linfocele y no sea un urinoma, y a partir de eso pues descomprimir el espacio que está apretando la vía urinaria, probablemente dejar un catéter doble J o una nefrostomía mientras se resuelve el linfocele, ya sea por medio de drenaje, por medio de sustancias esclerosantes que casi no se utilizan, o por medio de una ventana peritoneal diagnóstica. Ahora, muchos artículos que vamos a encontrar en la literatura apoyan que utilicemos algún tipo de profilaxis para aquellos pacientes que trasplantamos. Profilaxis desde el punto de vista de la vía urinaria, porque entre los factores de riesgo que tenemos en estos pacientes, pues la edad, pacientes hipertensos, con coagulopatías o diabéticos, pues es el pan de cada día. Y dentro de estos, en este estudio, se describió alrededor de 30,000 pacientes, se describió que un 2% de todos estos pacientes llegaban a presentar complicaciones eh, asociadas a esos factores de riesgo, y dentro de esas, casi un 10% de las complicaciones llegaban a ser complicaciones de la vía urinaria, y que estas se presentaban aproximadamente entre los primeros 2 días después del trasplante. Entonces, se empezó a estudiar el uso de catéteres doble J para prevenir cualquier tipo de fístula urinaria o estenosis de la vía urinaria. En estos estudios aleatorizados controlados, pues le dejaban catéter doble J a todos los pacientes, y el objetivo era ver si había algún beneficio para prevenir las complicaciones mayores urológicas. Y pues lo que todos ya sabemos, no me voy a detener mucho, que entre dejar stent o no stent para disminuir la fístula urinaria y la estenosis o la obstrucción, pues obviamente es mejor dejar un stent, a excepción de cuando hablamos de infecciones de la vía urinaria, donde los estudios reflejan lo que ya sabemos, que el doble J va a ser un factor de riesgo para generar una infección de las vías urinarias. Ahora, en este otro estudio de 201 pacientes, a 112 pacientes se les dejó doble J y a 78 no se les colocó, y la incidencia y lo que se midió fueron las complicaciones también asociadas a fístula, obstrucción e infección en los primeros 3 meses. Entonces, generalmente eran pacientes que tuvieron mayor riesgo de infección por todos estos patógenos que se ven acá, y que al final tenían o más de 30 días o menos de 30 días el catéter doble J, y pues se concluyó que tener un catéter doble J menos de 30 días era menor riesgo para tener una infección. Pero ¿cuánto es menos de 30 días? Probablemente algunos los dejen aquí 6 semanas, 4 semanas, 2 semanas. Generalmente eso es a discreción del servicio de trasplante o del urólogo que lo coloca durante la cirugía. Este estudio analizó ya no 30 días, sino que 3 semanas o 6 semanas, y las complicaciones no aumentaron y las infecciones disminuyeron cuando el catéter doble J se dejaba menos de 3 semanas. Entonces,
Si se fijan, cada vez vamos dejando menos tiempo el catéter doble J sin aumentar la incidencia de complicaciones mayores ni de infecciones. Y pues, este todavía es un estudio donde se dejaba menos de 3 semanas el catéter doble J y pues prácticamente los resultados son parecidos. Y en este otro, el estudio era retirar el catéter doble J en la primera semana versus la segunda semana y eh, dejar el catéter menos de una semana o al menos a los 7 días no aumentaba el riesgo de estenosis de la vía urinaria ni de fístulas urinarias. Entonces, tampoco aumentaba el riesgo de infecciones. Entonces, lo dejo a consideración para que ustedes lo tengan en cuenta y pues sería bueno discutir en algún momento qué hacemos en los diferentes programas. Las guías europeas de trasplante, las guías de urología, pues, ¿qué recomiendan? Primero que tratemos de realizar el reimplante extravesical tipo Lich-Gregoire o alguna modificación. Si no tenemos la posibilidad de hacer un reimplante, pues pensar en una piel o uretero, una uretero-uretero, más que todo en aquellos ureteros que después de que perfunde el injerto los vemos blanquitos ahí a nivel distal y que creemos que van a tener una mala perfusión. Entonces, vale la pena mejor, como no va a alcanzar el uretero del injerto hasta la vejiga, pensar en una piel uretero, una uretero-uretero de entrada. Utilizar doble J de forma profiláctica, tomando las consideraciones de la temporalidad y del antibiótico profilaxis. Y si vamos a utilizar o vamos a tener reimplantes de dobles sistemas colectores, pues hacerlo de forma combinada o separada, pero teniendo la certeza de que están bien irrigados ambos ureteros. Estas son algunas de las indicaciones de colocación de catéter doble J. Yo creo que esto lo tenemos muy claro. Estos son los beneficios que tenemos al colocar el catéter doble J. Siempre hay que tener en cuenta que vamos a tener que reinternar al paciente para el retiro y que vamos a tener que probablemente dejar un antibiótico profilaxis. Y esto es lo que nosotros hemos visto a causa de los catéteres doble J en el hospital. Estos son resultados de la tesis con la que se va a graduar nuestro fellow, la doctora Karen Parra, y me los compartió para esta plática, donde vemos que dentro de todos los pacientes que se reinternaron en los primeros 90 días, 68 de estos pacientes o un 30% fueron por IBUS y de estos casi el 80% de los pacientes tenían catéter doble J. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el hospital? Pues de entrada los de vivo es muy poco probable que les dejemos un catéter doble J, los trasplantes de donante vivo. Si comienzan a orinar minutos después de que terminamos las anastomosis, no les colocamos doble J. Salvo en algunos casos, dependiendo del estado de la vejiga o de las condiciones neurogénicas del paciente. En aquellos pacientes que ya tienen una anuria, que están en anuria desde más de un año, ya lo consideramos mejor hacer una uretero-uretero versus el reimplante. En aquellos pacientes que les hacemos trasplante de donante fallecido, en ellos sí, casi siempre dejamos un catéter doble J por el tiempo de isquemia que va a ser retardado, por el riesgo de virus BK, por el riesgo de estenosis en los primeros días post-trasplante. Entonces, fallecidos, siempre doble J y vivos en casos excepcionales. Y generalmente estamos retirando los catéteres doble J a las 2 semanas del trasplante. Realizamos la técnica del Lich-Gregoire y utilizamos PDS 5.0 doble armado en surgete para hacer el reimplante.
Eh, Creo que me ajusté al tiempo. Si hay alguna pregunta, pues quedo aquí pendiente. Muchas gracias, Benja, por la plática. Estuvo muy completa, muy buena información y sobre todo esta información última que compartes de tu centro, pues bueno, es invaluable. Si alguien tuviera alguna pregunta, la pueden poner en el chat o pueden abrir sus micrófonos y bueno, aquí las vamos contestando. Aquí, bueno, aquí te está felicitando el doctor Ignacio Guzmán por la plática, excelente plática. Muchas gracias, Ignacio. Y yo creo que está muy interesante esta idea que dices, como, o sea, nosotros siempre nos basamos como en la literatura de otros países, pero ver realmente qué hacemos aquí, ¿no? Porque pues tú pones una información y estoy segura de que muchos de lo que nos están leyendo, la conducta que tienen para el manejo del doble J, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces sí valdría la pena, como dices, en algún momento hacer algún consenso y ver, pues, qué nos está funcionando, ¿no? No Sí, sí, sé qué totalmente de opinas. acuerdo. Eh, Nos dice que es una excelente plática. En el reimplante ureteral por estenosis, ¿cuánto tiempo deja el doble J? Generalmente en una reintervención lo dejamos entre 4 y 6 semanas. Ok. Sí, es como un poco más de tiempo, ¿no? Cuando lo dejan de primera vez. Sí, 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 ya en una reintervención, más que todo por la inflamación de la vía urinaria, por el mismo hecho de trabajar nuevamente sobre las cicatrices que hay perinjerto, lo dejamos siempre un poco más de tiempo. Ok. El doctor Jonathan Guzmán igual felicita por la plática y pregunta en qué caso se prefiere no dejar antibiótico profiláctico. E- Es, es eso es una buena pregunta porque nosotros en la institución casi siempre dejamos antibiótico en base a cultivos, ¿sí? O sea, decir que dejamos antibiótico a un paciente porque le dejamos un doble J, eso no sucede al menos en el instituto, ¿sí? Ya, generalmente se va con su profilaxis para oportunistas y creemos que por ahí le va a funcionar esa profilaxis, pero en realidad nosotros profilaxis no damos a menos que tengamos un cultivo positivo. Eso Pero, sería pero solamente como sí, trimethoprim. sí apoyamos la posición de si dejas un catéter o una sonda, tienes que dar profilaxis. Ok. Y para oportunistas sería que trimethoprim, ¿no? Sí, en el instituto se van con trimetoprim y pues digo, eh, hay que individualizar cada caso porque eh, no vemos infecciones en todos los casos, pero sí, eh, yo creo que no es porque el Bactrim les esté ayudando gran cosa, ¿sí? Creo que por nuestra parte probablemente sí seríamos más de dejar esa indicación de profilaxis al alta y hasta el día del retiro. Generalmente ya en los últimos años hemos empezado a dejar fosfomicina al menos una vez por semana o una vez cada 3 días en estos pacientes hasta que se les retire el doble J, pero ha sido una cuestión de cambio donde no se les daba nada a pues por lo menos darle el gramo de fosfo cada 5 días. Ah, ok, ese es muy, muy buen tip porque igual no hay tanta resistencia a fosfomicina, ¿no? Yo Ujú. casi no he visto. Sí. Aquí hay otra pregunta del doctor Jonathan Felipe. ¿El reimplante politano ofrece algún beneficio sobre el Lynch? ¿En qué pacientes se debería considerar dicha técnica de reimplante?
Eh, yo que me dedico a trasplantes de adultos, llegué al instituto hace ya un rato y había hubo un cambio, digamos que generacional en cuanto al reimplante. Se hacía mucho politano antes del 2010, por decirlo así, este, y del 2010 en adelante yo creo que no hemos hecho ni un politano, al menos en el instituto, y a pesar de que la tasa de éxito era muy similar, sí creo que la complicación principal en el posquirúrgico era la hematuria que se presentaba al hacer politano. Entonces, se empezó a hacer el extravesical y es con el que prácticamente nos hemos quedado. Si en un dado caso nosotros decidimos no hacer un reimplante, nos vamos directo al nativo antes de hacer otro tipo de técnica vesical. Ujú. Sí, como esto, los Wari y todo eso se me hace muy complejo, ¿no? Para un trasplantado, no sé. Para la primera intención, creo que no. Yo creo que sí son técnicas que nos ayudan muchísimo, pero ya estamos hablando de pacientes que perdieron la vía urinaria o pacientes que han tenido isquemia distal importante y que un Boari, un colgajo puede ser este, de gran ayuda, pero no de primera intención. Ok, de acuerdo. ¿Y qué tanto usan ustedes como nefrostomía, o sea, como puente ya para algún reimplante o no la usan tanto la nefrostomía percutánea? En pacientes que se han complicado. Ujú. Sí, que Sí, tengan estenosis así o fuera. generalmente en todos, Ujú, porque tenemos el diagnóstico por ultrasonido de la dilatación pielocalicial y el siguiente paso es una pielografía anterógrada. Si es posible en esa misma pielografía pasar una guía hasta la vejiga y dejar un doble J con o sin dilatación, pero sí a todos les dejamos nefrostomía de forma inicial. Si no podemos pasar el doble J ni dilatar en la primera intención, la nefrostomía muchas veces, en algunos casos de rechazo o de infección de vías urinarias severa, al momento que se controla la infección, nos permite volver a hacer un disparo y ver si llegó a permeabilizarse la vía urinaria y muchas veces el siguiente paso solo es quitar la nefros. ujú. Ok, está muy bien. El doctor Jorge Uscanga, doctor Benjamín, buenas tardes, excelente plática. ¿Qué ventaja tiene Gracias. realizar un reimplante Lich-Gregoire versus uretero-anastomosis en primera instancia? Mm, Yo creo que la ventaja más bien va asociada a la indicación por la cual no harías un reimplante. Generalmente hacemos reimplante de primera en casi todos, pero decía hace un rato, un paciente que tiene anuria por más de un año o 2 años, tenemos pacientes con vejigas disfuncionales, pacientes que tenemos con antecedentes de disfunción neurogénica, vejigas retencionistas, que sabemos que la posibilidad de que al quitarle la sonda Foley hagan una retención de orina y se nos fistulicen, en esos casos no haríamos un reimplante y nos iríamos mejor al uretero nativo si este no tiene reflujo vesicureteral, ¿sí? ok, ok, es una muy buena consideración. Bueno, pues parece que ya no hay más comentarios. Pues bueno, nuevamente muchas gracias, Benjamín. La plática estuvo excelente, muy completa y pues gracias por darnos esta oportunidad de verte nuevamente Muchas gracias, Lorena, y saludo a todos. Algún día nos encontraremos ahí en el Congreso. en el Congreso. Por ahí nos saludamos. Gracias a todos. Gracias y saludos. Hasta luego. Nos vemos.